¿Quién es San Pablo? ¿Qué es eso de la justificación, la carne y el espíritu? ¿Qué mensaje esconde el Apocalipsis? Hola, soy Carlos, misionero redentorista. Bienvenidos al curso de Liderazgo y Dinamización Misionero. Te encuentras en la asignatura de Sagrada Escritura. En este último vídeo nos proponemos terminar de ver el Nuevo Testamento, por lo que trataremos de las cartas que escribió San Pablo, así como otras cartas y el Apocalipsis. Comenzaremos viendo la gran figura de esta sección del Nuevo Testamento, Pablo de Tarso. Pablo de Tarso nace en la época de Augusto y es coetáneo, por tanto, de Jesús. Como ya sabemos de nuestro primer vídeo, tras las guerras púnicas, Roma ha dominado la cuenca mediterránea y se ha extendido también hacia Oriente, dominando los reinos sucesores de Alejandro Magno. La provincia romana de Siria es, como sabemos, el límite oriental del imperio. Y más allá está el imperio parto, que se siente heredero de los asirios y persas. El imperio romano es un conjunto unificado y esto permite la difusión del evangelio. Por tanto, cuando se piensa en llevar el evangelio al confín del mundo, se está pensando en Hispania, considerado el fin del mundo, pues más allá ya estaría el océano, donde acaba la tierra. De ahí que el nombre de Finisterre signifique precisamente fin de la tierra. Para reconstruir la vida de Pablo tenemos dos fuentes principales, Hechos y sus cartas. Hechos de los Apóstoles es de vital importancia porque nos ofrece datos que no hay en otro lugar. Nos permite, junto a las cartas, poner fechas concretas a algunos de los datos de su vida. Sabemos poco sobre la vida e infancia de Pablo de Tarso. Sin embargo, por el lenguaje y su retórica a la hora de escribir, se piensa que tuvo una formación hasta los 12 años, cuando salió afuera a estudiar, cosa habitual en la época romana, para una formación más especializada, basada especialmente en retórica. De ahí que se le dé tan bien hablar y escribir. Pablo nos cuenta que estudió en Jerusalén, bajo el maestro Gamaliel. Esto lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Por ello, esto nos dice que es fariseo de formación, hasta los 18 años. En un momento determinado le dan el encargo de perseguir a la Iglesia, en torno al 33-35 después de Cristo, por lo que puede que estuviera en Jerusalén en el momento de la muerte de Jesús. Su labor consistía en informar a las comunidades judías de que hay judíos que predican un judaísmo desviado. Se trata, pues, de un judaísmo que intenta poner orden en un grupo considerado peligroso. Será enviado de Jerusalén a Damasco, para avisar a los judíos de Damasco sobre esta secta judía. En este camino se producirá su conversión. La fuente principal es Gálatas, que nos permite reconstruir los primeros años tras la conversión. Al ser de primera mano, escrita por él mismo, se trata del testimonio más fiable. A partir de entonces se dedica a predicar el Evangelio con una orientación clara hacia los gentiles, palabra usada en la Biblia para designar a todos los que no eran judíos. Finalmente acaba en Roma, donde es encarcelado y liberado. Hechos no nos cuenta qué sucede después con Pablo, pero lo más plausible es pensar que fue ajusticiado y que murió en Roma. Sin embargo, la primera carta de Clemente, un escrito no canónico, sugiere que evangelizó los confines del orbe, Hispania, y que luego volvió a Roma, donde ya murió. No sabemos si esto fue así, pero desde luego Pablo tenía la intención de evangelizar Hispania, pues así lo manifiesta en la carta a los romanos, en 15:24, la última carta que escribió. Detengámonos en alguna de sus cartas. Lógicamente no podemos ver todas en profundidad, pero viendo especialmente Gálatas y Corintios, nos podemos hacer una idea del mensaje paulino que se manifiesta en sus escritos, así como de los términos principales de este apóstol de los gentiles. Antes de comenzar, digamos que no todas las cartas que se atribuyen a Pablo son de Pablo. Tenemos tres grandes grupos. Las cartas auténticamente de Pablo, Primera Tesalonicenses, Gálatas, Filipenses, la carta a Filemón, Primera y Segunda Corintios, la carta a los Romanos. Y también tenemos las cartas deuteropaulinas, es decir, que no escribió Pablo, sino algún colaborador suyo tras la muerte de éste. Y son Colosenses, Efesios y Segunda Tesalonicenses. Y por último tenemos las llamadas cartas pastorales,
que tampoco fueron escritas por Pablo ni sus seguidores más próximos, pero sí se firman como si fueran de Pablo. Antes esto no estaba mal visto. Y son primera y segunda Timoteos y la carta a Tito. Comenzaremos con la carta a los Gálatas. Para que nos situemos, aquí se encuentra Galacia. ¿Por qué Pablo envía una carta a esta comunidad que él ha fundado en Galacia? Parece ser que han llegado unos judaizantes a Galacia, que conceden que Pablo les ha anunciado a Cristo, pero no su evangelio completo. Que Cristo nos haya liberado no significa que se haya abolido la ley judía. Para ser un salvado, según ellos, no basta con creer en Cristo. Eso sería ser cualquier temeroso de Dios, sino que hay que incorporarse al judaísmo. Pablo sería un apóstol de segundo orden, y en esta carta Pablo defiende su apostolado. Él dice ser apóstol por designación directa y dependiente de Jesús. Uno de los mensajes de Pablo es que con la cruz de Jesús ha comenzado el fin de los tiempos, es decir, la época presente, mala, ha empezado a terminarse con la muerte de Jesús, porque al morir él ha muerto el poder de la ley. La ley judía, para Pablo, es el intento de combatir el pecado, al mal, con las fuerzas humanas. Con la resurrección de Jesús se ha manifestado la fuerza de Dios, que la ley no podía hacer presente, y que es el Espíritu, el cual nos va a permitir vencer al pecado. Pero falta otro momento, la parusía, el punto final de la historia y consumación de lo iniciado en la cruz-resurrección. El creyente vive en ese tiempo intermedio en el que Cristo nos salva porque nos hace vivir en la gracia, en el Espíritu, en la resurrección. Otro de los temas claves en San Pablo y que vemos en Gálatas, de modo concreto en Gálatas 3, 6, 4, 7, es el de la justificación. ¿Qué es la justificación? Literalmente significa ser hechos o declarados justos, lógicamente ante Dios. ¿Pero por qué? Porque el hombre ve en este mundo que está sometido a la esclavitud del pecado, es decir, es esclavo del mal, porque como dice Pablo en Romanos 7, 19, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El mal está presente en la existencia humana y caer ante el mal significa que no somos justos ante Dios, porque no hemos obrado conforme a Él. Si esto es así, no habría ningún ser humano justo, pues todos pecamos. Y si no hay nadie justo, pues nadie entonces podría salvarse. Pero Pablo entonces dirá que esto no es así, que Dios es bueno y misericordioso, y para que el hombre pueda salvarse, para que pueda ser declarado justo ante Dios, el Padre envió a su Hijo, el justo por excelencia, para, muriendo en la cruz por todos nuestros pecados, hacernos justos. Como dice en Gálatas 2:20, me amó y se entregó por mí para justificarme. Por tanto, la salvación viene por la justificación por la fe, es decir, pese a que pecamos, nuestra fe en que Cristo es el Salvador nos hace justos ante Dios, Padre, y nos salva. Pero lógicamente Pablo da por supuesto que el que tiene fe en Cristo se esfuerza por no seguir haciendo el mal, pues la fe conlleva adherencia a Cristo. Otro término importante será el de la carne y el espíritu. Normalmente cuando leemos o escuchamos de boca de Pablo la palabra carne, lo dirigimos única y exclusivamente hacia lo sexual. No es del todo así. De un modo general diremos que la carne en Pablo es todo lo que no viene de Dios, mientras que el espíritu es todo lo que proviene de Dios. Así pues, la carne es entendida por Pablo como el esfuerzo humano para alcanzar la propia salvación. Y esto no es posible porque solo Cristo salva. Por tanto, la ley judía, la circuncisión, todo esfuerzo humano por salvarse a sí mismo sería fruto de la carne. El espíritu es obrar conforme a la fe en Cristo, sabiendo que solo salva la gracia de Dios, es decir, la voluntad gratuita y el don gratuito de Dios. Carne, ley y espíritu son dos tendencias contrarias. Pablo no habla de una antropología, es decir, no está hablando en términos de cuerpo y alma, sino de una opción de vida religiosa, la de autojustificarse, que acaba en fracaso, y la de saberse justificado por Cristo en la cruz. San Pablo terminará esta carta diciendo que la decisión está en qué fuerzas se apoyan para vivir así. Las propias, en las cuales fracasas, o en la fuerza del espíritu, junto a la propia voluntad, por la que triunfarás. Otras cartas interesantes son las de los Corintios. Aquí podemos ver Corinto situada en plena Grecia. En la Biblia tenemos 2 cartas, pero curiosamente debió de haber mínimamente 3 cartas a los Corintios.
Resulta que en la segunda carta a los Corintios, en los capítulos 2 y 7, leemos repetidamente referencias a que había escrito una carta con mucha tristeza, aflicción y reproches a esta comunidad de Corinto. Podríamos pensar que hace referencia a la primera carta de los Corintios, pero esta no encaja con lo que Pablo expresa en esos capítulos que hemos mencionado. Por tanto, Pablo, tras escribir su primera carta a esta comunidad, debió recibir información de esta y les escribió otra carta antes de la segunda carta a los Corintios, que en realidad sería la tercera. Desgraciadamente esta carta se perdió y no se conservó, pues ¿a quién le hubiera gustado conservar para la posteridad una carta llena de reproches que no dejaban nada bien a la comunidad? Más allá de esto, digamos que la comunidad de Corintio se caracteriza por vivir en una ciudad multicultural, con gente de diversas procedencias. Estamos en una ciudad más económica que cultural o religiosa, debido a sus dos puertos, que hacían de esta una ciudad de ricos y próspera. Analicemos la primera carta. El gran problema de esta es que la comunidad se encuentra dividida. Resulta que Pablo fundó esta comunidad, pero como en todas, al marcharse para seguir evangelizando, dejó a algunos al cargo de la comunidad. Apolo, por ejemplo. Dentro de la comunidad se darían diferentes sectores. El que es más de Pablo, el que es más de Apolo, el que es más de Pedro. Pablo responderá él mismo, y con él los apóstoles, y dirá que estos no quieren tener partidarios, sino que buscan anunciar a Cristo. La comunidad no ha sido bautizada en el nombre de Pablo, sino en el nombre de Cristo. Los apóstoles son ejemplos a imitar, no banderas sobre las que discutir. Otro tema importante al que Pablo dedica mucho tiempo es sobre si comer carne que se ha ofrecido a los dioses paganos. Recordemos que un tipo de sacrificio en la antigüedad es el que se conoce como sacrificio de comunión, en el que se entrega una víctima inmolada al dios, generalmente vacas, ovejas, cabritos, dejando la sangre, las vísceras para el dios, y la carne generalmente para el consumo de los oferentes. De este modo, esto era como comer con Dios, entrar en comunión con Él. El problema: dada la interculturalidad de Cristo, muchos cristianos eran invitados a comer de esta carne en banquetes, aunque también se vendía en los mercados. Los corintios se preguntan: ¿se puede comer de esta carne entregada a otros dioses? ¿Sería esto ir en contra de nuestro Dios? Pablo dará una solución a este problema y lo hará fomentando la práctica de la conciencia. Cada cual debe discernir verdaderamente en su corazón. Un verdadero cristiano sabe que no hay otros dioses, por lo que no pasaría nada por comer esta carne, pues sería carne normal y corriente. Sin embargo, dirá Pablo, si el que tú comas carne va a escandalizar a otros hermanos cristianos o les va a hacer creer que en realidad sí existen otros dioses, mejor que no la comas, aunque tú sepas que no pasa nada. Se basa en ser edificantes y ejemplares para los demás, para no provocar escándalo, confusión, división, y para no hacer que otros se pierdan. Pablo tratará otros temas en esta carta, como los matrimonios mixtos, las viudas, las vírgenes, los solteros, la Eucaristía, el amor al prójimo. Es una carta muy rica que merece la pena ser leída con detenimiento y oración, pues puede darnos muchas claves para vivir nuestra fe, sobre todo en estos tiempos. Hablemos ahora de la carta a los Hebreos, que es una carta anónima, no es de San Pablo, pues el contenido, el estilo, el lenguaje es muy diferente al de sus cartas auténticas. La carta a los Hebreos es un escrito sobre la fe, sobre la superioridad de la fe sobre la ley. Israel vivió de la ley, del culto, del templo, durante su historia como pueblo elegido, durante la antigua alianza. Los creyentes ahora tenemos algo mejor que la ley, la fe, que no solo es el creer, sino el conjunto de virtudes que se desprenden de ella para la vida cristiana. Y ahora todo rito y culto antiguo no vale, por eso remarca en todo momento la superioridad de Cristo sobre todo lo anterior, sobre los profetas, Josué, el sacerdocio, el templo o cualquier sacrificio. Se trataría, por tanto, de una carta destinada a los judíos para que vean que existe una nueva alianza que supera todo lo que han tenido hasta ahora y lo anula. La nueva alianza se da gracias a la encarnación del Hijo de Dios. Según esta carta, la encarnación hizo a Jesús hombre como nosotros, y por eso somos sus hermanos. Por la encarnación ocurren dos cosas.
Una, que Jesús nos vincula a sí mismo. Y dos, que puede ser empático con nosotros, es decir, misericordioso. Por otra parte, en oposición a los judíos y a su sacerdocio y el templo de Jerusalén, Hebreos dirá que no es necesario el templo donde ofrecer estos sacrificios. Uno, porque Cristo es el nuevo templo, y dos, porque Cristo se ha convertido en sumo y eterno sacerdote, que es mayor que cualquiera de los sacerdocios antiguos, porque es un sacerdocio definitivo, perfecto, permanente, es decir, la tarea de los sacerdotes judíos era la de interceder, mediar entre los hombres y Dios. Ahora está el sacerdocio de Cristo, que ha superado este sacerdocio y que nos une íntimamente y para siempre con Dios. Pasemos ahora a ver un poco las cartas joánicas de San Juan, es decir, primera, segunda y tercera de Juan. Como curiosidad diremos que el orden de redacción de las cartas es inverso al que encontramos en la Biblia. Primero se escribió la tercera, luego la segunda y finalmente la primera. Digamos que la principal finalidad de estas cartas es ayudar a entender mucho mejor el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Resulta que existía una herejía llamada gnosticismo, que enfatizaba el conocimiento espiritual, la gnosis, por encima de las enseñanzas y tradiciones ortodoxas y la autoridad de la Iglesia. Los gnósticos veían la existencia material como defectuosa y malévola, y hacían una gran división entre cuerpo y alma, que en las cartas y el Evangelio se traduce en carne y espíritu. Atención, carne en los escritos de Juan no tiene el mismo significado que en Pablo. Mientras que en Pablo la carne, recordemos, era todo intento o acción humana por intentar salvarse a uno mismo, la carne en Juan simplemente remarca la condición finita, caduca, frágil, perecedera del ser humano. El espíritu sería la dimensión divina que todo hombre tiene y por la cual es capaz de tener una relación con Dios. Pero claro, ante esto cabe pensar que entonces la carne es mala y el espíritu es bueno. Y así lo pensarán los gnósticos. Sin embargo, los escritos de Juan, las cartas y el Evangelio quieren dejar claro que esto no es así. De hecho, así comienza el Evangelio de Juan. Y el Verbo se hizo carne. Juan 1,14. Por tanto, si Dios mismo se ha hecho carne, esta no puede ser mala. Juan estaría remarcando que Dios ha asumido también la condición frágil y perecedera del ser humano para salvarlo en todas sus dimensiones. Las cartas joánicas irían en este sentido, y además acentuarían mucho el tema del amor. ¿Por qué? Los gnósticos creían que solo el conocimiento podía salvar a la persona, conocimiento que por cierto solo recibían algunos iluminados, no todos, y por tanto la salvación sería solo para unos privilegiados. Juan insistirá en que hay que amar como Cristo amó, y como Cristo ama, es decir, hay que guardar el mandamiento del amor, pues se ve que conocemos a Jesús porque guardamos su mandamiento. Esto es lo fundamental contra los gnósticos, para quienes, como hemos dicho, se trata solo de conocimiento y no de obras. Pero el que permanece en Cristo, dice la carta, tiene que actuar como Él. La carta dirá, os escribo un mandamiento nuevo. Pero no es nuevo, ya lo sabemos. Sin embargo, es una forma nueva de explicar la existencia cristiana y es nuevo porque hay que cumplirlo. Es decir, se ve que en el mundo esto no se cumple. Por tanto, quien lo cumple introduce en el mundo una novedad, la del amor. Cumplir los mandamientos es sinónimo de amar a sus hermanos, que a su vez es sinónimo de permanecer en Él, en la luz, que es Cristo. El mandamiento resumido consistiría en creer en Jesucristo y el amor fraterno. Nos suena, ¿verdad? Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Por tanto, se puede decir que conocemos a Dios si no conocemos a Dios si no amamos. Y este es el punto. Pero abordemos ahora el último libro dentro del Nuevo Testamento y de la Biblia, el Apocalipsis, que como sabemos pertenece al grupo de los libros deuterocanónicos, es decir, aquellos escritos que durante cierto tiempo no fueron recibidos como sagrados por todas las comunidades cristianas, probablemente porque lo utilizaban algunas sectas heréticas para apoyar sus doctrinas. Su lugar y fecha de composición pueden situarse en la isla de Patmos, una pequeña isla del Mediterráneo, en torno al 100-120 después de Cristo. Sus destinatarios son las 7 iglesias de Asia, es decir, un número simbólico que significa la Iglesia universal. Y su finalidad es poner en guardia a los cristianos contra los peligros para la fe, las herejías, así como consolar y animar a los que sufrían las persecuciones de Domiciano. Por tanto,
no se trata de un libro sobre el futuro catastrófico que vendrá al final de los tiempos, cuando Cristo vuelva a instaurar el orden, sino que se trataría más de la esperanza a la que Cristo llama en momentos de persecución y que éste revela a su Iglesia, y que es reflejo de la esperanza futura. De hecho, Apocalipsis no significa fin del mundo o destrucción o cataclismo. Apocalipsis en griego significa simplemente revelación. Por tanto, es un libro de consolación, surgido en periodo de dificultades, y a la vez es una llamada a la conversión, a la urgencia del compromiso con el bien y el optimismo de la confianza en el poder de Dios. Pero para evitar que el libro fuera entendido por los perseguidores si caía en sus manos, el Apocalipsis está escrito con un lenguaje y un estilo que solo podían entender los cristianos de la época. Usa imágenes simbólicas como el candelabro de 7 brazos, el libro de los 7 sellos, la marca en la frente de los elegidos o comer el libro de la profecía, aunque también menciona ciudades como Sión, que es la ciudad de Dios, y Babilonia, que suele ser el imperio romano. Y números, el 3, que expresa lo sobrenatural y divino, el 4, que expresa la realidad creada, el 7, que expresa la plenitud, la totalidad, y el 12, que suele ser el número para la totalidad del pueblo de Dios, tanto antiguo como nuevo. Y también usa colores, el blanco para la victoria y la pureza, el rojo para la violencia o el negro para la muerte. El mensaje principal es la esperanza en tiempos de dificultad, pues esperamos la segunda venida de Cristo y el establecimiento definitivo de su reino al final de los tiempos. Destacan los siguientes puntos en los cuales veremos también la influencia iconográfica que este libro ha tenido, no solo en nuestro imaginario, sino también en el arte. 1. El Dios Todopoderoso, que resalta la trascendencia y el dominio absoluto de Dios. Él es el alfa y la omega, es decir, el principio y el fin, porque alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última. Dios es, por tanto, eterno e inmortal, Señor de la historia, Padre justo y veraz, juez universal e inapelable. Cristo. 2. Predomina el aspecto glorioso del Señor, especialmente bajo el símbolo del Cordero degollado, que recuerda su sacrificio, pero que aún así sigue de pie, porque está resucitado, y abandera la victoria sobre la muerte. Él es el Hijo del Hombre y Rey, y se habla claramente de su divinidad. Él es el Verbo. 3. La Iglesia, que está presente en todo el Apocalipsis, y se enseña que es una, universal, esposa de Cristo, presente en todas las comunidades de creyentes. Viene presentada bajo diversas imágenes, como la mujer coronada por 12 estrellas, que también otros verán en este símbolo a la Virgen María. También la Iglesia es la ciudad santa, la nueva Jerusalén, el templo de Dios, el pueblo elegido, la esposa del Cordero, como símbolo del reino de Dios y la comunión definitiva con Él. 4. Los ángeles. Aparecen con frecuencia como mensajeros de Dios, protectores de los hombres. Libran la batalla del bien contra el mal. Adoran a Dios y al Cordero. 5. La bestia, que aparece como símbolo destructor y al que se le asigna un número que todos conocemos bien, el 666. Detengámonos en esta cifra que suele dar mucho de qué hablar. En Apocalipsis 13, 17 al 18 y en Apocalipsis 5 al 2 encontramos la mención a que el número 666 es el nombre de la bestia, por lo que hemos de tener en cuenta que estamos buscando un nombre y no un animal mitológico o salido del inframundo ni nada por el estilo. El texto nos dice que esta es la cifra de un nombre. Pero para poder entender cuál es este nombre, debemos tener en cuenta que tanto en el griego como en el hebreo, los números se representaban con letras. No tenían nuestros números actuales, los que usamos nosotros. Así pues, el 1 sería la A, el 2 sería la B. Esto no nos debe sorprender, pues conocemos los números romanos. El 1 es la I, el 100 es la C, el 1000 es la M. Por poner un ejemplo, en hebreo las letras del nombre de David suman 14. Y ahora lee el primer capítulo de Mateo y saca tus conclusiones. Pero volviendo a la bestia, como estamos en el contexto del Imperio Romano, hemos de buscar cómo se dice 666 en números romanos, que se dice así. Y si sumamos los valores asignados a cada letra, nos da como resultado 666. Aquí está todo claro, pero DCLXVI
son letras aleatorias, no es ningún nombre. ¿O sí? Pues resulta que estas son las siglas de una frase que nos apunta a un nombre. Domitianus Caesar legatus Christi violenter interfecit. En latín, que significa Domiciano el César mató violentamente a los enviados de Cristo. Ahí tenemos el nombre que buscamos, el emperador Domiciano. Pero también puede hacer referencia al emperador Nerón, cuyo nombre era Domicio antes de ser adoptado. Ambos emperadores son famosos por las cruentas persecuciones que llevaron a cabo contra los cristianos. Por tanto, ellos serían la bestia que persigue brutalmente a la Iglesia. Ese es el anticristo, es decir, el que está en contra de Cristo. Como curiosidad diremos que en otras versiones del Apocalipsis podréis leer que el número de la bestia es 616. Esto se debe a la eliminación de la palabra legatos, es decir, quitan la L, que vale 50. Y así sencillamente afirman que Domiciano mató violentamente a Cristo. Así ocultaban los cristianos el nombre por miedo a que los romanos los descubrieran. Y con esto termina el vídeo de hoy y también nuestra asignatura de Sagrada Escritura. Esperamos que se haya despertado en vosotros un interés por conocer más en profundidad la palabra de Dios y que ahora la miréis con otros ojos y con una comprensión aún mayor para dar a conocer las palabras de amor que Dios ha dejado plasmadas en todas estas páginas y que alcanzan su cumplimiento en la palabra de Dios encarnada, Jesucristo, nuestro Redentor.